Muy buenos días, bienvenidos. Mi nombre es Miguel Pinto Valdivia, soy médico endocrinólogo y actualmente me desempeño como presidente de la Asociación de Diabetes del Perú. Nuevamente estamos junto con Noel Barengo de la Universidad Internacional de Florida para realizar nuestro curso internacional de redacción científica con la ayuda de Noel. Como bien saben ustedes, la preparación de un manuscrito, la submisión de ese manuscrito a una revista y su posterior publicación es muy importante para nuestro desarrollo profesional. Además que nos permite compartir los hallazgos de nuestras investigaciones. Aunque a veces parezca sencillo, el proceso de redacción de un manuscrito tiene que cumplirse siguiendo ciertos pasos. Y en ese sentido, mejor que Noel para brindarnos las indicaciones y las instrucciones de cómo lograr la publicación de nuestras investigaciones. Noel, nuevamente bienvenido, aunque sea de manera virtual, al Perú. Te esperamos el 16 de julio ya de manera presencial para el concurso anual de investigación en residentes de endocrinología. Gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Adelante y nos estamos viendo. A todos ustedes, gracias por participar y bienvenidos. Bueno, buenos días y muchas gracias, Miguel, para la invitación. Y creo que nos es la cuarta, quinta vez que organizamos el taller de redacción de manuscritos. Creo que solo los primeros dos eran en persona, las últimas dos eran virtual por la pandemia. Así también va a ser bien chévere que en julio vernos después de mucho tiempo al concurso de los investigadores, que siempre es un evento muy importante, uno de los eventos claves del año de ADIPER, y así va a ser lindo compartir un pisco sour juntos después de mucho tiempo. Bueno, en ese taller les voy a compartir un poco el programa que me compartió el presidente de ustedes, Miguel, y vamos a hablar un poco primero sobre la estructura manuscrito y cómo redactar, cómo estructurar manuscrito. Después también consejos, cómo escribir la introducción del manuscrito. Luego de eso, con algunos ejemplos prácticos, vamos a analizar una introducción conjuntos y ver qué se puede mejorar, qué está bien, qué está mal. Después vamos a hablar sobre un resumen científico, el abstract. También les voy a mostrar un ejemplo para que lo criticamos, porque es mucho más fácil criticar los trabajos de los demás que los nuestros y ven algunos errores frecuentes. Y espero que ese punto también les ayude para preparar sus resúmenes para el concurso de investigación para julio, porque lo más resúmenes que ADIPER recibe, lo más interesante también para nosotros y tener una buena competencia, porque también me di cuenta que cada año hay mejores y mejores trabajos. Después de redacción de resumen, en resumen, vamos a hablar sobre los métodos del manuscrito, qué información hay que poner en métodos y análisis estadísticas. Y después tendremos un receso. Después del receso vamos a hablar sobre cómo presentar tablas, figuras o gráficos y resultados. Vamos a usar una publicación que les voy a enviar después en el chat, que para muchos de estos elementos. Después Miguel va a hablar sobre la discusión, la importancia de discusión, de su conocimiento como trabajar como editor para la revista importante. Y también hay un espacio de mentoría, tutoría en endocrinología después. Y al final voy a terminar explicando lo que pasa una vez que envían su manuscrito a revista, cómo preparar un manuscrito, qué son los problemas frecuentes, errores encontrados y qué pasa con el manuscrito una vez que lo he enviado, porque hay muchos pasos dentro de la revista para seguir, para después, antes que se publica o quizás que no se publica. Y al final el doctor Pinto va a tener algunas conclusiones sabias de este taller. Bueno, para interactuar un poco más, tienen dos opciones. Pueden enviar preguntas por el Q&A, que hay un botón al fondo del webinario para preguntas y respuestas. Así cuando salen preguntas y respuestas, intento a revisarlos y contestarlos.
Y también pueden enviar en el chat, pueden enviar también preguntas y observaciones. Y intento hacerlo algo interactivo, así cuando les pregunta algunas cosas o su opinión, pueden escribir en el chat y después voy a leer las respuestas en el chat. Bueno, empezamos con la primera parte, que es un poco la estructura, el desarrollo del manuscrito científico y también vamos a hablar sobre la introducción del manuscrito científico. Publicar generalmente es uno de los pasos necesarios y parte integral del proceso de investigación científica. ¿Qué creen que ustedes, y ponen aquí en el chat, por qué es importante publicar? ¿O para qué sirve que publican su trabajo? ¿Qué opinan? Y pueden escribir en el chat y así lo tomamos desde ya. ¿Qué opinan? ¿Por qué es importante que publiquen? ¿O qué valor tienen que ayude para el CV? Perfecto, es para su mismo, para la hoja de vida de ustedes. En algunas universidades le están como más sueldo, puntos, si tienen publicaciones. Es para aplicar algunos puestos, para la promoción de, por ejemplo, de profesor, asistente, asociado es importante. Otra, Juan, de igual para transferir hallazgos. Es importante que transferir hallazgos de sus estudios, para dar a conocer resultados que son útiles para otros, bien. Aplicar fondos también, generalmente se hacen un poco antes, pero aplicar fondos es importante para calificar docente investigador. Perfecto. En muchos países el sistema de cualificación que pueden subir de investigador junior a senior y es importante las publicaciones. Me gusta esto de Paola porque aumenta el conocimiento, porque ese debe ser una de las causas más importantes. Quieren aumentar a contribuir a los conocimientos de su área, promover investigación también, evidencia científica, perfecto, porque debemos aportar al mar de la evidencia científica sobre qué funciona y qué no funciona, para conocer resultados, métodos también es muy importante porque pueden aprender de estudios anteriores sobre métodos, cómo hacer estudios diferentes, usar quizás algunos métodos diferentes y a métodos nuevos, originales. Cada vez más difícil tener como métodos originales o nuevos y compartir conocimiento. Perfecto. Eso tenemos varias razones importantes, el por qué es importante. Generalmente resultados de métodos nuevos originales son lo que publicamos también en revisiones de algún tema en particular. Generalmente queremos publicar manuscritos que representan avance en los conocimientos, algo nuevo. No queremos duplicar algo que se han hecho ya 1000 veces. Si hay como 200 publicaciones sobre la asociación entre la actividad física y diabetes, probablemente su manuscrito, su trabajo no va a aportar mucho. Entonces, su publicación pierde un poco de valor e importancia si nadie la lee. Hay una manera para ver que hay un índice H, que es de los investigadores, que se construye sobre lo que usted publica y cuántas personas leen su publicación. Y mirando mis publicaciones encontré varios que tienen 0 referencias, que significa que nadie lo esté leyendo. Son publicaciones que yo quizás pensé que son importantes, pero al final, si nadie los cita, quizás me equivoco, no son tan importantes. Y para ayudar para mejorar un poco la importancia, es importante que su manuscrito va bien, si está bien escrito, bien estructurado. Si otros pueden estudiar, incluir o usar sus resultados en sus estudios, es referir a sus estudios, que si cree interés en otros científicos que lo van a referir, poner sus referencias, integrar sus publicaciones o en sus presentaciones y también que otros puedan reproducir los resultados. Para reproducir, y sobre eso vamos a hablar más en métodos, va a ser importante que escriban claramente cómo se ha hecho estudio y la metodología del estudio. En teoría,
Para publicar el manuscrito, generalmente están intentando vender su trabajo o mostrar por qué su trabajo fue importante e interesante. El manuscrito tiene que tener un mensaje claro, útil y también interesante. Y importante es que tiene una estructura bien desarrollada, lógica, bien planteada, para que facilite la lectura y las personas puedan seguir el hilo de todo su trabajo, entendiéndolo de manera perfecta. Y también, lógicamente, si sigue una estructura claro, es más fácil para los revisores, editores, entender la importancia de su trabajo. Además, es el primer filtro que van a decidir si su trabajo sería como aceptado o no. Y llegar a algunas más sugerencias porque es importante. El manuscrito dice que para poder realizar un impacto en la sociedad, genial, también tiene razón. Y también es unas finalidades como Gina dicen que actualizar y lo conocido, ya conocido y aportar, por ejemplo, en los tratamientos pacientes, correcto. Muy buenos comentarios, así tenemos la claridad sobre la importancia. Ahora, esos son algunos elementos de manuscrito. Tenemos tablas, métodos, resultados, conclusión, de introducción, discusión, tenemos resumen, el abstract y el título. Yo quiero preguntar a ustedes, ¿qué creen? El manuscrito escribimos diferente que lo leemos. Me gusta que se toman unos 5 minuticos y analizan qué sería el orden para escribir un manuscrito. ¿Con qué de esas 8 opciones ustedes empiezan? ¿Qué es la segunda parte? Y pues como si, ¿qué es el orden de escribir un manuscrito científico en su opinión? No hay solo una respuesta correcta. Hay varias opciones. Así analizan, después me escriben en el chat qué opinan que es el orden perfecto o ideal para escribir un manuscrito científico. Así que idealmente ponen los 8 cajitas en orden. Del primero al octavo. En su opinión, ¿qué sería la manera perfecta o como ustedes redactarían manuscrito científico? Y no hay respuestas incorrectas, sino tenemos una opción de Susan, título, resumen, introducción, métodos, discusión de resultados, consultables, ilustraciones, ¿ok? Una sugerencia, somos unos 50 participantes, si me gusta ver al menos 20 y 30 respuestas. Tenemos una opción por ahora, una sugerencia. Segundo, okay. Lo que escriben ahora en el chat es mucho como leemos o cómo es la estructura del manuscrito. No estoy tan convencido que es la manera como le escribimos. Pero esto vamos a hablar un ratico. Tenemos métodos, resultados, discusión, conclusiones de una persona. ¿Okay? ¿Qué opinan los demás? ¿De acuerdo? Ok. Tablas, ilustraciones, métodos, resultados, discusión. Ok. Ya me gusta un poco más de Patricia. Nos resumen título. Ok. Ya vamos un poco sugerencias diferentes. No hay una sola solución. Yo creo que el primer paso para mí es como clave, que la primera sí, que con qué empezamos, ¿sí? Pero miramos qué opinan. Les doy todavía un poco tiempo para que escriben. Recuérdense el orden de escribir un manuscrito es un poco diferente que como leemos un manuscrito. También para leer un manuscrito tenemos varias opciones, depende un poco de nosotros. ¿Alguien más quiere aportar o escribir?
Tenemos métodos, resultados, ok. Esperamos 2 minutos más para que todos escriban algo, aporten. Intentamos ser lo más interactivo posible y para que no me duerme. Bueno, yo creo que me gusta mucho la sugerencia que era de Patricia. Y les cuento por qué. Yo sugiero que tienen que empezar con tablas e ilustraciones, porque es el pilar de su trabajo. Primero, una vez que saben qué son las tablas y ilustraciones, figuras que quieren presentar, pueden empezar a construir el manuscrito, porque si no tiene resultados, ¿sobre qué van a escribir? Por eso mi sugerencia es que primero se ponen de acuerdo. Esos son los 5 o 6 tablas y figuras que generan como un flujo para su manuscrito. Esos son los resultados del análisis. Una vez tiene claridad de eso, pueden empezar a escribir las otras partes. Ahora, en mi opinión, una vez que tengo las tablas, lo que hago después es escribir resultados o métodos. Y les explico por qué. Los resultados, una vez, es la parte más fácil para redactar, porque más o menos copia la información de las tablas. De esta manera, objetivo, sin discutir los resultados, se presenta lo que muestran las tablas. Eso es fácil, esa es la parte más fácil para escribir. La segunda parte más fácil, los métodos. Pues los métodos también ya tienen en su protocolo de investigación. Solo tienen que cambiarlo del tiempo futuro al tiempo pasado. Así yo empiezo con los primeros 3. Yo pongo tablas, ilustraciones, después pongo métodos y resultados. A veces escribo primero resultados, después métodos. Esa es la manera como yo lo redacto, porque también poco por la razón porque es lo más fácil para hacer. Y luego, cuando tengo esa unidad del coro, empieza a trabajar sobre introducción y conclusión o discusión. En muchas revistas, la conclusión es el último parágrafo de la discusión. A veces la conclusión es aparte. Para escribir la introducción tiene que conocer y la discusión tiene que conocer muy bien el área temática, tiene que conocer las publicaciones anteriores. Y eso requiere un poco más tiempo. Por eso lo dejo como el último. Y la discusión para mí es algo muy difícil para escribir, no es muy fácil. Me demoró mucho tiempo para desarrollar una manera como redactar bien la discusión. El resumen lo tengo por último porque puedo usar mucho de copiar-pegar de métodos, de resultados, de la introducción para agregar en resumen. Y el resumen todavía se puede modificar según cómo redacta mi manuscrito. Y el título anterior pueden poner en cualquier momento. Quizás pueden poner el título cuando después de tablas, ilustraciones. Ese generalmente lo modifica durante el transcurso de escribir el manuscrito y lo dejo generalmente como para último, para hacer los últimos ajustes en el título de manuscrito. Esa es mi sugerencia, esa es como yo sugiero hacerlo. Y hay varias opciones. Si ustedes están más cómodos después de tablas, ilustraciones, hacer la introducción, discusión, adelante, no pasa nada. Pero yo creo que el primer punto debe ser tablas, ilustración, para saber sobre qué van a escribir el manuscrito. Bueno, también se puede opinar, si no están de acuerdo, no hay problemas, pero esa es una manera como hacerlo más fácil, que a mí me ayuda mucho en escribir publicaciones. Generalmente los manuscritos siguen una estructura general y la estructura de la mayoría de manuscritos es el título, resumen, en primera página el título, donde nombres de autores, las instituciones, la dirección del autor correspondiente. También hay información sobre conflictos de interés. La segunda página generalmente es de resumen con las palabras claves. Vamos a hablar más tarde cómo hacerlo. Y después en la tercera página empieza con una estructura clave o básico que sigue muchas veces se llama como el IMRIT, que es como introducción, métodos, resultados y discusión. Eso es como la base o el core del manuscrito.
Las conclusiones en algunas revistas le piden dentro de discusión, a veces esa parte de discusión. Después vienen agradecimientos, la bibliografía o referencias, y después muchas revistas, dado que es todo electrónico, les permite tener datos suplementarios o tablas suplementarios, que también ayudan mucho para presentar información adicional. Porque antes era que las revistas aceptaron las 5 o 6 tablas nomás, pero ahora, dado que no hay muchos costos involucrados, si hay más información, le ponen como suplementos. Porque antes las revistas eran impreso y cada página cuesta dinero. Ahora es mucho más fácil. Bueno, el título del manuscrito debe ser corto, preciso y conciso. Debe dejar claro al lector los objetivos y las variables del estudio, entender sobre qué es su trabajo. También podría anticipar el diseño del estudio. Algunas revistas piden que se incluya el diseño epidemiológico en el título. Por ejemplo, la asociación entre la actividad física y la mortalidad. Estudio cohorte prospectivo, por ejemplo. También es importante explicar la población universo que se ha investigado, en este caso quizás en adultos mayores de Estados Unidos. Muchas veces no se presta tanta atención al título. Es muy raro que el revisor les vaya a corregir el título o sugerir cambios del título. Me he pasado 1 o 2 veces solo. Pero hay maneras como hacer el título un poco más atractivo y muy claro. Y vamos a ver algunos ejemplos de tipos de títulos de trabajos científicos. Podemos categorizar los títulos en 3 títulos generales. Uno es como el título indicativo, que indican el tema de un estudio, pero no da ninguna indicación de cualquier resultado de conclusiones obtenidas. ¿Alguien de ustedes me puede escribir un ejemplo de un título indicativo, quizás de su trabajo o un título que he leído? Y usan el chat para dar un ejemplo en título indicativo. También pueden inventar un título indicativo para un trabajo. Se muestra el tema, pero no cuentan cuáles fueron los resultados o conclusiones obtenidas. Adelante. Sean creativos. ¿Qué pues en título? Indicativos. También se puede meter en PubMed y frecuencia de quietos diabéticos en pacientes de tipo 2 en adultos del Perú. Es un título. Voy a copiar ese. Parece que los comentarios de Miguel llegan, creo que solo a mí. Miramos que ponemos a todos. Es un título de frecuencia que es diabetes en pacientes de tipo 2 en adultos de Perú. Es un título válido. Otro título, otro ejemplo. Menos me gusta ver un ejemplo más. Diabetes y buen tratamiento real en Perú. Bueno, es un título muy amplio. Se puede incluir muchas cosas, pero bien, es un título válido. Indica el tema, pero no cuentan qué es encontrar. Accidente cerebrovascular en pacientes con arritmias, ¿ok? Recuérdense, simplemente también se agregan el año del estudio, por ejemplo, o el sitio, pues en pacientes peruanos con arritmias. Pero perfecto, esos son todos títulos indicativos. Y mi ejemplo es eso, el efecto de los rayos solares en la vida reproductiva de los caracoles suizos. Es un ejemplo de un título indicativo. Vi otra telemedicina en tiempos de COVID-19 en pacientes diabéticos en Perú, 2020. Además, felicitaciones para cualificarse casi para el mundial. Factores relacionados a las conductas saludables de los pacientes con tipo 2. Perfecto, esos son títulos indicativos. Ahora, miramos títulos informativos. Títulos informativos dan indicación de los resultados obtenidos y las conclusiones extraídas. Por ejemplo, el consumo de 4-biscosaur aumenta la velocidad de escribir manuscritos científicos en investigadores peruanos. El título ya les cuenta que se han encontrado. Ellos ya con confianza cuentan
el mensaje clave de sus manuscritos. No se ve, no se mueve la pantalla. A ver, voy a... ¿Qué? Me avisan si la pueden ver otra vez la diapositiva. Y ese es un Sí se ve. título, ¿se ve? Perfecto. Ese es un título informativo, por ejemplo, el que cuenta resultados de estudios. Y otro es el título de pregunta-título. Lógicamente, este tipo obviamente hace una pregunta de investigación. Y puede ser, por ejemplo, el consumo de piscos antes de un curso, de un taller de redacción escrita, mejora la calidad de enseñanza. Y ¿cuál de los tres tipos de título creen que es lo más frecuente? Indicativo, tipo de pregunta, perdón, o el título como informativo. ¿Qué creen que es el título más frecuente que encontramos en la literatura científica? Indicativo, informativa o título de pregunta. Tenemos informativo. Yo creo que el título más frecuente que encontramos es indicativos. Muchos trabajos no nos cuentan que lo encontraron. No sé si es las personas quizás no quieren como contar demasiado. Es un poco una película, no quieren dar el mensaje o les gustaría que la gente va a leer sus artículos. Y puede ser si es como informativo, que en peligro, que no va a leer su trabajo. Puede ser por eso. Indicativo es la mayoría de los títulos. De tipo pregunta no se ve mucho, pero son válidos también. Yo creo que en título de pregunta es bien interesante. Ahora, ¿qué creen que es la palabra lo más usado en títulos? Y hablando de un sustantivo, ¿qué palabra o un verbio? ¿Y qué es la palabra lo más frecuente en títulos de a menos estudios realmente epidemiológicos y también en la elaboración de preguntas de pico, de población, intervención, grupo control y el desenlace? Metemos efecto, factores, está muy cerca. No es efecto, es algo muy, muy cercano, menos en inglés. Y creo que en español también. Frecuencia, no. Le di una pista, empieza con A, con una A. Características, asociación, perfecto. Asociación, porque muchas veces cuando se construye una pregunta de investigación se usa la palabra asociación. Si hay asociación entre actividad física y mortalidad, o existe una asociación entre un medicamento y el desenlace, mejoramiento, tratamiento, la hemoglobina glicosilada. Y con mis estudiantes siempre les pide que cuando desarrollen una pregunta de investigación que usan la palabra asociación, para que quede muy claro que cuál es el factor expositor y cuál es el desenlace, y combinando las cosas con asociación, al menos para estudios analíticos. Si tienen estudios como descriptivos es un poco diferente, no hay asociación, pero es una descripción. Perfecto. Algunas preguntas, y siguen, pueden escribir todavía como preguntas también en el Q&A, y lo tomo cuando sale. Listo. Entonces, tal que conocemos un poco más sobre la estructura del manuscrito, hablamos algo sobre la introducción. Cómo redactar una buena introducción. Los objetivos de esta parte es que conocen la importancia de la introducción, que aprenden a identificar los elementos de una buena introducción, ofrecer algunos consejos útiles como escribir la introducción del manuscrito, que entienden también los errores comunes en la redacción de la introducción del manuscrito científico. Bueno, generalmente la introducción es el inicio del artículo científico, cuando después de resúmenes, en cual ustedes empiezan a escribir. La introducción no es muy larga, es realmente como una página. La idea o el propósito de la introducción es preparar al lector a recibir la información que después resultó del trabajo, ponerlo un poco en contexto
el tema de investigación donde está trabajando. Generalmente hay 3 puntos claves en la investigación que informa. Primero es qué se sabe del tema, qué son los conocimientos actuales, la importancia de sus estudios, entonces, que no se sabe, que explicando qué información que aún no existe, que no sabemos, que son limitaciones de estudios anteriores, justificando su estudio, y al final las introducciones terminan con el objetivo del estudio y a veces además con hipótesis. Esos son los 3 elementos claves. Y eso sugiere generalmente una introducción de 4 parágrafos y ya les voy a contar después cuáles son los 4 parágrafos. Realmente también puedo agregar un poco de información sobre los objetivos, justificación económica y social en el parágrafo de importancia. La introducción se escribe en tiempo presente porque se refiere al problema de estudio y a los conocimientos que en este momento existen en la evidencia científica en el área de su interés. Lo que ustedes quieren hacer generalmente es que convencer los lectores que el tema de su trabajo es un problema general, que es importante que el área donde usted dice su estudio, por ejemplo, sabe cómo tratar paciente o tratamiento exitoso en diabetes tipo 1, ¿por qué es importante? ¿Por qué la diabetes 1 es importante y por qué aún no existen soluciones? Así les toca describir el problema, que también mostrar ya existen soluciones al problema de su área de trabajo, cuáles son principales limitaciones de los estudios hasta ahora, con la idea que ustedes después van a aclararlo o reducir las limitaciones de estudios previos. Si ustedes escriben que limitaciones de estudios previos eran que el diseño era transversal y su estudio también es transversal, no les ayuda mucho. Pero si ustedes escriben que estudios anteriores en todo el de corte transversal, sin embargo, nuestro estudio es en cohorte prospectivo o un ensayo clínico, así ya hacemos la diferencia. Así tienen que conocer bien los trabajos anteriores y las limitaciones. También quiere decir en el objetivo qué es lo que el trabajo se quiere lograr, qué son las limitaciones que quieren mejorar o qué es su trabajo aportar a los conocimientos. Otros también cuando escriben la introducción tienen que pensar un poco en la naturaleza de revista donde quieren publicar, qué son las perspectivas. Una revista clínica es más interesada en el acercamiento al problema de parte del tratamiento. Un estudio, una revista epidemiológica quizás se interesa más en métodos o índices epidemiológicos o quizás métodos epidemiológicos de un estudio. Tiene más o menos una página para la introducción, no más. Para mí son 4 parágrafos. Yo generalmente empiezo un primer parágrafo sobre números epidemiológicos, explicando el tamaño del problema. Por ejemplo, un 20% de la población adulta en Perú sufre diabetes, o la carga de diabetes en el Perú es sustancialmente, se ha aumentado, genera tanto gastos por año para el sistema de atención primaria. O un 30% de población es inactivo y explicando un poco qué es el factor de riesgo de diabetes, por ejemplo. Es el primer parágrafo. El segundo parágrafo que yo uso es ¿qué se sabe del tema? ¿Qué es la evidencia actual en el tema en que trabajo? El tercer parágrafo son las limitaciones de estudios previos y también un poco de la justificación del estudio. Y yo termino con el último parágrafo, el objetivo del estudio que presenta. Y todo esto en una página. Porque introducciones largas asustan. Si tienen 2 páginas de introducción es demasiado. Porque guárdense mucha de esta información para después la discusión. Presentan las publicaciones científicas más importantes relacionadas con su trabajo. No hay que poner 50 referencias de introducción, no es necesario. Ponen las publicaciones, lo más importantes que son las de su trabajo, porque a los editores y los lectores no les gusta mucho si tienen muchas referencias que no están relacionadas con su trabajo.
Así no, y tampoco es importante explicar o presentar demasiada información detallada de estudios anteriores, cómo se ha hecho y qué fueron las variables de estudio. Concéntranse en la parte principal. Los detalles pueden dar después en la parte de discusión. La introducción sean breves, resumen de estudios, por ejemplo, pueden escribir que la evidencia científica en el área de actividad física y diabetes son inconsistentes. Mientras algunos estudios han encontrado un aumento de riesgo de 3 o 4 veces en personas inactivas, otros estudios no han encontrado asociaciones. Y pones referencias. Eso ya es suficiente, es más cátedra que sabemos que no sabemos en este momento. Tampoco refieren siempre al mismo estudio. Muchos estudios bien hechos. Y si tienen 2 o 3 referencias, tampoco está bien. Algunas escriben la introducción como en mi parte, como casi al último, antes de discusión, porque así ya tengo más información cómo quiere redactar como mi manuscrito. Y así también a veces cuando escribe resultados, tengo las tablas, pues algunos cambios o me con algunas otras ideas, cómo redactar la introducción y que está más como de acuerdo con las tablas y los resultados. Recuérdense que todo su manuscrito, empezando con introducción hasta discusión, debe ser de acuerdo con los elementos. Si su trabajo es sobre tabaquismo y diabetes, la introducción debe reflexionar. Debe ser sobre tabaquismo y diabetes, no sobre actividad física y diabetes. Suena como lógico, ¿no? Pero cuando van a leer algunos manuscritos, cuando trabajan como revisores, se van a dar cuenta que aún es muy obvio que hay muchos autores que la introducción no mucho que ver con después lo que presentan, con el objetivo del estudio o los resultados. Es importante que también escriban la introducción según la audiencia. Por ejemplo, si ustedes quieren escribir a la revista de Diabetes Care de la ADA y empiecen la diabetes, una enfermedad muy grave que resulta con la malfunción de células betas de páncreas y genera muchos daños, no creo que hay que decir a endocrinólogos qué es la diabetes. Si yo explico a ustedes, les llega con un dibujito de un tren de insulina que le explica la insulina ayuda la glucosa entre las células, se varía, porque es información que no necesitan, porque ya saben así. Pero si van a audiencia, quizás de salud pública, o si quieren publicar en la revista americana de salud pública, quizás es más importante que explique un poco más qué es la diabetes, los mecanismos. Porque si les llega un revisor de una revista de endocrinología y ustedes explican qué es la diabetes, no creo que va a caer muy bien. Así, piensen muy bien quién son los lectores de las revistas. Si hay revistas muy especializadas, la introducción puede asumir que ya saben conocimientos básicos sobre el tema. Pero son revistas generales, que es en salud pública, en otros temas, que puede ser que la audiencia realmente no tiene los conocimientos y tiene un poco más información en el primer parágrafo. ¿Cómo empezar la introducción? Hay varias maneras. Ustedes pueden empezar como primero dar cátedra sobre el tema, explicando sobre la actividad física. Pueden citar cifras, que a mí me gusta lo más. Claro que soy epidemiólogo, me gusta como explicar números, el tamaño del problema, porque es un tema importante para investigar. Yo empiezo con números de incidencias, prevalencias, quizás los costos de un problema del sistema de atención primaria, para explicar que es un problema grande y cuál es el impacto actual de este problema. El otro es también pueden exponiendo, empezar con controversia actual. Aún para mí es más, me gusta ponerlo en más que en parte como de justificación del estudio, pero algunos empiezan con la controversia actual. Empiezan de una que no hay resultados inconsistentes entre la asociación entre el tabaquismo y la hipertensión. Y explican la controversia actual. Esa es una manera que a veces se ve como empiezan para escribir los manuscritos. Las preguntas importantes de introducción son,
para pensar cuando tienen un primer borrador de la introducción, una página nomás, lo que les pido, que piensen lo siguiente, revisan, analizan su introducción y pensando, bueno, ¿cuál es el problema general que intento solucionar? ¿Está reflexionando en la introducción? También, cuando fíjense, leen su introducción. Esta introducción presenta soluciones a problemas que existen en este momento. He incluido estas soluciones en la introducción. También estoy mencionando la mejor solución al problema en este momento, intentando mostrar un poco qué se sabe, qué no se sabe. Y también pregúntense si hay información en su introducción sobre las limitaciones de estudios anteriores. Si tiene estas 4 cosas que sí, incluido, va muy bien con la introducción. Y al final, lógicamente, tiene que agregar el objetivo. Eso se contesta con la última pregunta en este checklist de qué es lo que su estudio quiere solucionar. Eso obviamente es el objetivo y es el puente después, aparte como de los métodos. Entonces, también podemos pensar que la introducción es como ese dibujito, el funnel en inglés, no sé cómo se llama en español, es un funnel que empieza de grande a pequeño. El pequeño, como se puede imaginarse, es el objetivo. Así, ¿cuál es el problema grande? Okay, la inactividad física. Después, los esfuerzos que embudo, gracias. Ese embudo, wow, está bien, aprendí una palabra nueva. Después, la descripción de los esfuerzos de otros estudios en solucionar el problema. Este problema que ya sabemos. Después, el siguiente del embudo sería eso. ¿Qué problema específico usted está intentando solucionar? Usted no puede solucionar todos los problemas del mundo, que eso es imposible. Eligen una pequeña. Y después, ¿cuál es el objetivo específico o el objetivo general de su estudio? ¿Qué es lo que usted quieren hacer? Usted no puede tener un objetivo demasiado amplio, tiene que después poder contestar los objetivos del estudio. Y por eso, cuando ustedes quieren saber de qué se trató ese trabajo, tiene dos opciones donde encontrar el objetivo del estudio. En el resumen, a veces un punto aparte, a veces incluido en la introducción, o el último parágrafo de la introducción. Así se encuentra el objetivo de su estudio. Y el objetivo debe ser claro. Generalmente puede tener un objetivo general y uno o más objetivos específicos. También algunos generalmente agregan una hipótesis después del objetivo, que es una hipótesis que usted cree que van a encontrar. Y importante es que el objetivo está afiliado, asociado con todo lo que escriben anteriormente, que está afiliado o asociado a la justificación. Si dicen que no hay suficiente información sobre la asociación entre actividad física y mortalidad por diabetes en adultos mayores, entonces su objetivo sería, nuestro estudio intenta investigar si hay una asociación entre la actividad física y mortalidad por diabetes en adultos mayores. Así debe ser un hilo, como un flujo de la introducción que termina en el objetivo. Los objetivos deben ser claros. Mi sugerencia es que si son estudios analíticos, usan el formato PICO, que es población, expuestos, grupo control y desenlace. Por ejemplo, en pacientes con diabetes tipo 1 en Perú, es el aumento de la dosis de insulina, comparando que no aumentarlo, asociado con mejor control de la hemoglobina glicosilada. Y si usan la pregunta PICO para cambiarlo como objetivo, va bien, porque tienen la población del estudio, tienen mencionado el desenlace, tienen mencionado el grupo control y el grupo expuesto. Así queda claro para todos qué fue su trabajo. Y si usan asociación o asociados, aún mejor. Al final, cuando usted termina su estudio, tiene lógicamente revisar que si lo que usted presenta en las tablas contestan a su objetivo que han hecho. A veces vamos a ver que en algunos ejemplos hay objetivos de estudios, presentan objetivo para lo que después presentan resultados, métodos, no tiene nada que ver con el trabajo. Y
y también especialmente sé mucho en resúmenes. ¿Cuáles son errores muy comunes? El primer puede ser muy rebuscados, que usan demasiadas palabras, muy largos. Esa sección no es una lección de historia, no hay que contar una historia que el primer día, no sé. Los lectores pierden interés, no van a leer 2 o 3 páginas de introducción, ni ustedes lo hacen. Una página suficiente, un poquitín más corta o mejor, y bien estructuradas en 4 parágrafos. Si viene con introducción de 5 o 6 parágrafos, eso también es difícil, porque tienen 4 palabras clavos, es mucho mejor. Tampoco tienen que agregar sus resultados de estudios en introducción o conclusiones para rematar, así intenten ser lo más objetivo que pueden, sin contestar que usted estudia qué fue los resultados de su estudio. Importante es tener las secciones, parágrafos separados, y eso ayuda mucho a la lectura del manuscrito. Cuando ustedes leen trabajos científicos, les va a dar cuenta. Si tiene estructura, parágrafos, es mucho más fácil a leer. Además, si son más cortos, aún mejor. Otros errores comunes son como unas sentencias exageradas, que se vende un poco de manuscrito, pero tampoco es un vendedor que viene de puerta a puerta y dice que esa es por primera vez en la historia, estoy investigando este, o es absolutamente novedoso en nuestro trabajo y va a cambiar los paradigmas. Son cosas para evitar. Hay que tener un poco, ser humilde. Ustedes no conocen todos los estudios del mundo, porque solo conocen estudios que están publicados en los idiomas que manejan, que generalmente español e inglés, me imagino. Pero puede ser que se publique algo en finés, o en chino, o en japonés, y no tiene acceso a la revista japonés de endocrinología que publica quizás solo en japonés. Así puede ser que para nuestro conocimiento hay pocos estudios o no hemos encontrado estudios. Pero evitaría lo del primero en la historia, o novedoso y absolutamente genial. Bueno, preguntas hasta ahora, antes que vamos a un ejercicio pequeño conjuntos. Preguntas. Si no hay, tenemos aquí. Y pueden preguntar en cualquier momento escribiendo el chat cuando quieran. Quiero hacer un ejercicio y les muestro una introducción de un artículo que les voy a enviar ahora por el chat, también todo el artículo, porque lo vamos a usar. Y me gusta que es en inglés. Me gustaría que lo leen y me cuentan o me escriben qué opinan. Les envío también todo el artículo original. Y en sola parte de introducción me gusta que lo analizan según lo que hemos hablado. Escriben en el chat qué opinan, qué les salió bien, qué es mal. Gina, para usar lenguaje técnico depende un poco de la audiencia. Si es como una revista que asume que entiende el lenguaje técnico, está bien. Si es una revista general, es un poco más difícil. Depende un poco qué es el nivel de conocimientos. Mientras ustedes leen la introducción, me voy a buscar algo para tomar rápido. Y así la introducción empiezan a escribir y miramos qué opinan sobre esta introducción. Fue una introducción de una publicación sobre mortalidad hospitalaria y cocaína, uso de cocaína de pacientes. Y publicada en la revista Indexado, revisado por pares con factor impact. Listo, no veo respuestas.
¿Qué opinan de esta introducción? Entre ellos empiezan como la incidencia de eventos cerebrovasculares debido a cocaína es menos que 3%, dicen que está aumentando. Después, en la siguiente frase dicen que hay la prevalencia del uso de cocaína en hemorragia subaracnoidal. Después siguen con que estudios previos de su institución, en revisión de casi 1.200 pacientes, encontró una asociación entre el uso de cocaína y la mortalidad por hemorragia subaracnoidal. Después hay dos frases sobre mecanismos y cómo el uso de cocaína aumenta quizás la incidencia de vasospasmos. Después explican en sus últimas frases que no está clara si esta asociación está por confusores y dicen que es controversia en tema. Mencionan una frase que estudios previos tuvieron limitaciones y después presenta el objetivo. El objetivo de ellos traducido al español sería que el objetivo es confirmar si los resultados de ellos anteriores en relación con SAH son reproducibles en un estudio poblacional transversal cohorte usando una base de datos nacional de salud. ¿Qué opinas? ¿Una buena introducción o cuántos puntos están en la introducción? De 0 a 10. 10 es súper bien y 0 es terrible. ¿Y qué son los errores que se cometieron? Escriben por favor en el chat. Cualquier problema que tienen en el texto me avisan. ¿Creen que es una buena introducción o no? Ok, hace comentarios acerca de mecanismos, ok. Hay 2-3 fases de mecanismos. Eso es algo que yo sugiero poner más en discusión que en introducción. Como podemos ver que el mecanismo es acá de besides mortality hasta acá, como referencias 3, 5, 6. Muy bien, emplea muy pocos estudios, no hay muchas referencias. Y lo más chistoso es muchas referencias, sus propios estudios, el número, creo que 3 y 4 o 4 de ellos. Ustedes ven los 4 parágrafos de la introducción que les recomiendo. ¿Qué opinan del tamaño de la introducción? La referencia a su propia publicación anterior. Seguramente hay otras publicaciones en el área, ¿no? Esas refieren solo a su publicación. Es muy corta, muy escueta, estoy de acuerdo. Es demasiado corta la introducción. Recuerden, yo les pide de una página 4 parágrafos. Ellos no tienen un parágrafo, es muy corto. Ahora, podemos analizar si tienen los 4 elementos, los parágrafos. Por ejemplo, ellos, ¿qué opinan? Ellos explican el problema grande. Si pensamos, si explican el problema grande, entonces el problema de su estudio, ¿creen que eso está dentro de la introducción? Cátedra es el problema de su estudio. ¿Está o no está?
Ok, yo creo que sí está por parte, ¿no? Yo pondría que es que en el inicio, que ven acá como cuando hablan de la incidencia, aquí explican un poco que la incidencia de cocaína, ese es el tamaño del problema. La incidencia de cocaína hace con eventos cerebrovasculares menos que 3%, así algo, y está aumentando. Después explican el uso de cocaína, el prevalencia 6 y 12,5%. Yo creo que está. Eso teóricamente es el primer parágrafo, es un poco corto. En el segundo parágrafo tendrán la cátedra sobre qué es lo que sabemos. Y aquí ya empieza el problema, porque ellos no analizan la literatura actual. Ellos se refieren a un solo estudio, que es lo de ellos, a su propio estudio. Debe ser otro estudio de otros grupos sobre el tema. Y así no explica muy bien qué es la ciencia actual en el tema. Ujú. Y después tendrán que explicar las limitaciones de estudios previos. Obviamente ellos solo refieren a su propio estudio, pero aquí hablan limitaciones de estudios previos, que es más que uno, porque es plural, pero no cuentan cuáles son los estudios previos. Así creo que hacen muy... El primer parágrafo está bien, aceptable, pero después para mí me falta la parte de que los problemas de estudios anteriores, cree que no existe, no está, y tampoco analizan bien las limitaciones de previos estudios. Así es demasiado corto. Ahora, el objetivo es confuso. Jorge, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué hace el objetivo confuso? Además, hay algo que es incorrecto, es falso de punto epidemiológico. ¿Qué opina el objetivo? El objetivo es confirmar si nuestros resultados asociados con SH son reproducidos en un estudio poblacional transversal cohorte de una base nacional de una base de datos, de una base nacional de datos. ¿Qué opinan de este objetivo? Recuerden, me gustan objetivos que siguen el formato pico. Y pico es como población, expuestos, grupo de control y desenlace. ¿Está de acuerdo con Norma de mí que no está claro? Creo que está muy mal redactado. Primero, si miramos ¿cuál es el desenlace? Parece que desenlaces en relación con SAH, pero no sé si es mortalidad, si es morbilidad, ¿qué son estos desenlaces? Después, ¿cuál es la exposición y cuál es el grupo control? Yo me imagino es el uso de cocaína, pero no menciona en el objetivo. Cuando lee todo el artículo, lo que el artículo quiere hacer es estudiar asociaciones entre el uso de cocaína y mortalidad de SH, pero no se entiende. Tampoco se entiende qué es la población del estudio. No hay información. Dicen, la población del estudio no es una base de datos, no son pacientes de la base de datos. No queda claro. Y el último es que, ¿cuál es el diseño del estudio según objetivo de ellos? Diseño epidemiológicos. Es el diseño epidemiológico del estudio de ellos. Mirando el objetivo. Y generalmente el diseño muy rara vez no se pone el objetivo. Si fíjense, dicen un estudio cross-sectional cohort study, un estudio transversal cohorte. No sé qué es eso. Los estudios son transversal o son estudios cohorte o son caso control. No existe un estudio transversal de cohorte o transversal cohorte. No es un estudio epidemiológico que existe. Pero no puede, debe ser, es transversal o es cohorte. Exactamente. Es una de los dos, pero no los dos.
Y yo conozco el artículo, es un estudio entre cohorte retrospectivo e histórico, pero ese es ya un problema que tienen como en parte epidemiológicos. Así es una introducción que no es muy buena. Espero mucho que ustedes va a evitar que van a escribir sus introducciones de manera mejor. Además, hay un ejemplo, lo que ustedes pueden hacer cuando escriben la introducción y tienen su introducción listo. Hay algo muy importante que ustedes pueden hacer. Ustedes pueden compartir la introducción con sus compañeros, con sus amigos, y eso les va a ayudar para mejorar. Ellos son quizás de manera objetiva, les pueden ayudar, les pueden como aconsejar y decir qué opinan de su introducción. Además sale gratis si son buenos amigos. Y porque creo que es algo importante. Comparten su introducción con los demás y dejan analizarlo, qué opinan, si está claro o no. Así se aprende, aprendemos de los demás también. La crítica debe ser como constructiva. Así hago una crítica constructiva, es excelente y nos sirve. Si es como destructivo, como grosero, no nos ayuda mucho. Pero queremos aprender de los demás y la única manera para mejorar y desarrollar nuestras habilidades es pedir a otros también que los comentan y nos ayudan. Bueno, esa fue la parte de introducción. Y la única manera, yo les puedo contar todas mis experiencias, la teoría, pero ustedes van a aprenderlo escribiendo. Pueden aprender hasta una parte, analizarlo de otros trabajos, que lo que les cuenta, pero la única manera, la mejor manera para aprender a escribir instrucciones es hacerlo. Y van a ver todos, van a cometer errores para aprender de errores y mejorar. Bueno, preguntas. Bueno, entonces el siguiente parte va a ser sobre un resumen, cómo redactar un resumen científico. Y en este, a ver, hay una pregunta, ¿verdad? No, un comentario, bueno, a la orden. Listo, resumen. Ahora, el resumen científico es importante por varias razones. ¿Por qué creen que, para qué sirve el resumen de su trabajo? ¿Por qué es importante? ¿Qué beneficios o cómo usamos un resumen de su trabajo? ¿Qué es la idea de un resumen científico? Pueden usar el chat, carta de presentación de nuestro trabajo, ¿ok? Pues un resumen de su trabajo en pocas palabras, en 10% de palabras. Indica el proceso de investigación, ¿ok? Cuenta muy resumiendo cómo se ha hecho el estudio. ¿Qué más? Ok, en muchos casos, y tiene razón, que es lo único que lee el revisor antes de mirar, o el editor antes de mirar revisores. Muchas veces editores primero miran su resumen y deciden si es un trabajo que es importante de su revista, ¿no? Correcto. Entonces, recomendación expuesta de forma educativa para que llegue a todos, ok. También está muy bien. Y bueno, nos sirve para enviar el manuscrito a editores. ¿Para qué otra cosa sirve? Piensa un poco en julio 16, ¿era? Imagino un poco antes. El lector revisa tu trabajo. Otra vez, de manuscritos sirve para enviar a manuscritos. Tiene que tener los resultados, ¿sabes? Lo único que es referencia, que ya que se incluye resultados, se incluye información, es fundamental la publicación, ¿ok? Pero es únicamente para publicaciones. ¿Qué es otro beneficio de resúmenes? ¿Está de acuerdo? Esta redacción concisa más importante del proyecto de trabajo. Muy bien. ¿Para qué más sirve resúmenes? Estamos de acuerdo que sirve para el manuscrito, para
que se publica su trabajo. Algunas otras partes que es importante en el resumen. Perfecto, lo podemos enviar como póster. Muy bien. Gerente, por ejemplo, para el Congreso de ADIPER, de la residencia, de la competencia, ustedes no envían su manuscrito, ustedes envían el resumen. Para el Congreso del ADA, que ahora está en junio, si presenta un trabajo, no escriben su manuscrito, ustedes envían un resumen. Así el resumen les sirve para presentación de su trabajo en congresos, para que se evalúen revisores, si lo acepto como presentación de póster oral o si lo rechaza. Y para algunos también el resumen es lo que sale después, sí, publicado en PubMed, en Cielo, en la base de datos. Realmente es la parte que es siempre gratis. A veces les toca pagar para un manuscrito si quieren publicarlo. Ese resumen es lo que ves. El resumen es su trabajo si alguien está más interesado después en su trabajo y van a ir a leer y quizás todo el manuscrito. Bueno, en esta parte de la presentación quiere que aprendamos a escribir un resumen científico estructurado que es simple y claro. Va a mostrar un poco qué son los puntos importantes, que puede reconocer la correspondencia de las secciones del resumen estructurado y las secciones de manuscrito, cómo están alineados, y también que entiendan qué información poner en cada parte de estructura del manuscrito. Cada revista tiene una estructura diferente. Les voy a hablar de su estructura muy general, que es fácil después para adaptar. Es importante escribir bien. Eso ya hemos hablado un poco aparte de introducción. Es simplicidad y claridad para una comunicación efectiva. Es diferente que escribir un libro sobre cualquier cosa. Las redacciones de manuscritos científicos o de resúmenes deben ser simples y claros. En inglés al menos son frases cortas. Sé que en español se hacen muchas frases largas, que es un parágrafo, es una frase, pero es más simple en frases cortas. No es la misma manera como se escriben después su diario o novelas. Esa es información del BMJ, ¿no? El BMJ contó que, bueno, los resúmenes que recibe el British Medical Journal son generalmente, dicen que muchos son escritos de manera muy pobre, son incompletos, engañosos o simplemente equivocados, no son correctos. Ellos reciben más que 8,000 manuscritos cada año y se aceptan 7% solo. Así su trabajo, su resumen es casi el pasabordo para la publicación de su manuscrito. Así ponen mucho énfasis en su manuscrito cómo redactan el resumen. Generalmente se copia y pega el resumen en la cajita aparte en el sistema de envío de manuscritos. Y es importante, porque como también Miguel les contó, que es lo que los editores, la primera cosa que ven, leen es su resumen. Si les gusta el resumen, adelante. Quizás leen todo el manuscrito o le envían a revisores externos. Si no les gusta el resumen, no van a leer el manuscrito y la van a rechazar. Así es muy importante tener claridad y estructura en el resumen. Antes de escribir resumen, es importante que revisen las guías para autores. Cada revista tiene otra estructura. Cada revista tiene resumen diferente, tiene un número de palabras diferentes, quizás 250 palabras, 300, ya estoy en las 150 palabras solos. El resumen es libre de referencias. Lo que usted también puede hacer, revisan los resúmenes que esta revista ha publicado para tener un poco una idea qué información poner. Y eso es importante. Y también fíjense bien el límite de palabras y la estructura. La estructura general, que depende de la revista, pero la mayoría de revistas usan una estructura que es introducción, objetivo, métodos, resultados y conclusiones. Siguiendo algunas revistas piden introducción de objetivos combinados,
Métodos, resultados, conclusiones, casi siempre lo mismo. Lo que se diferencia de revistas, realmente las primeras dos cosas. Si los objetivos es incluir en introducción, o a veces ni tiene introducción, que se empiece directamente con objetivo. Ahora, ¿qué información poner? Una cosita más. ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde ponemos la mayoría de las palabras? ¿Qué opinan? Tenemos introducción, objetivos, métodos, resultados y conclusiones. Si tenemos 250 palabras, que es más o menos quizás un estándar, ¿dónde pondrían ustedes la mayoría de las palabras? ¿En qué dos secciones del resumen? Pueden elegir dos. ¿Qué resultados? ¿En qué otras secciones? Métodos, resultados. Métodos, resultados, conclusiones, métodos. Yo estoy de acuerdo con métodos y resultados. Y vamos a ver que son las dos partes donde ponemos la mayoría de la información. Ahora, ¿qué ponemos? ¿Qué información ponemos? Primero, que en la introducción la estructura es muy similar como la introducción en el manuscrito. Son 3 o 4 frases. Recuérdense que les hablé de 4 parágrafos. Ahora son 4, no parágrafos, pero frases. Entonces, es la misma para todo en una frase. Una frase sobre el problema actual. La incidencia de inactividad o de diabetes es 8% por año por 100.000 personas, lo que sea. ¿Qué sabemos? Estudios anteriores han mostrado que existe una asociación entre tabaquismo e hipertensión. Tercera frase, limitaciones. Sin embargo, no se sabe si la asociación depende del número de cigarrillos que se fumó. Limitaciones. El objetivo de nuestro trabajo es tal. Ven que sigue la misma estructura de su introducción que he escrito en una página, pero ahora en 4 frases, es decir, una frase por parágrafo. Si el objetivo está incluido en la introducción. No es muy larga, es breve, que la misma función dar un poco de información que sabemos, que no sabemos, de qué se estudia va a hacer. En métodos es una parte que tiene que gastar quizás las más palabras en combinación con resultados, pero para mí método es lo más importante, porque en métodos yo decido qué son los posibles de sesgos, si el estudio está bien hecho, qué son las limitaciones de sus estudios. Y en métodos tiene que dar información sobre cuál es el diseño de su estudio, si es como transversal, si es un estudio experimental, si es observacional. Quiero saber cuál es el diseño epidemiológico. Después, tiene que explicar quién es la población del estudio, en qué se ha hecho el estudio. Si la población del estudio son adultos mayores, si son pacientes, cómo es elegido los pacientes, si es una muestra representativa, aleatoria, si son voluntarios. Tienen que dar información sobre criterios de inclusión y exclusión. ¿Quién se excluyó del estudio y por qué razones? Me gusta ver en métodos información sobre cuál es la variable del desenlace y cuál es la variable de exposición del grupo control. Eso me ayuda para identificar, cómo se midió. Por ejemplo, la variable de exposición fue actividad física. Se midió por intensidad, frecuencia y duración y se categorizó los participantes en 3 categorías: leve, moderado y alto. Perfecto. El desenlace fue la diabetes medida por la prueba de tolerancia a glucosa oral. Perfecto. Después explican qué otras variables usaron. Incluimos edad, sexo, nivel socioeconómico y tratamiento como covariables. Perfecto. Luego, el modelo más importante de análisis estadística, si usan estudios analíticos, generalmente esta parte sería un modelo de estadística, por ejemplo, regresión logística, regresión de Cox de sobrevivencia o regresión lineal.
y que calculó después, si calculó un riesgo relativo, si presentan esos valores de P o un rango intervalo de confianza. Eso es bastante información que tiene que lograr poner en métodos. Pero es importante, con ya entiendo mejor cuáles fueron las variables, quién es la población, cómo se eligió, quién excluyó y qué fue la técnica estadística la más importante. Luego, en resultados, tiene que explicar, bueno, qué es lo que encontró sus estudios. Y uno de los errores más comunes es que no se agregan números. Resultados de números. Quiere decir que cuál es la fortaleza de la sesión, cuál fue el odds ratio, cuál fue la incidencia, cuál fue el riesgo relativo que se encontró. Y quiere conocer también el error aleatorio que es mediante el rango intervalo de confianza o el valor de P. Quiere saber si los resultados eran estadísticamente significativos y si eran, cuál fue el valor de P. Empiecen directamente con el resultado más importante. No es como una película cuando se espera hasta el final para explicar quién es el malo o cuál es el resultado o cómo termina. No, ustedes presenten directamente contestando el objetivo principal que hubo asociación o no. Si su trabajo es sobre las asociaciones de tabaquismo y hipertensión, quieren en la primera frase saber que nuestro estudio encontró una asociación entre tabaquismo e hipertensión. El riesgo relativo fue 1.6, estadística significativa por el rango intervalo de confianza. Resultados secundarios mostraron que la asociación depende de la dosis o de cuánto fuma por día. Pero empiezan con el resultado principal y después secundario. También después, si hay espacio, pueden agregar algo descriptivo. Por ejemplo, un 30% de nuestra muestra fumó o un 20% tuve hemoglobina glicosida controlada. Pero eso va como después. Y al final les queda 2 frases, a veces máximo 3 para conclusiones. Conclusión no es repetición de los resultados de estudios, porque ustedes en el resumen, cada palabra vale oro. Así no hace falta repetir otros que su estudio encontró, porque recién lo contó en resultados. Así, en conclusión, es la pregunta de ¿y ahora qué? Y qué es importante para, por ejemplo, si el estudio mostró actividad física y diabetes, buena conclusión puede ser que hay que aconsejar a cada paciente con diabetes que practica media hora de actividad física. ¿Se cuentan de ahora qué hacemos? Pues la interpretación de cómo aplicar los resultados de estudios en la práctica clínica, para políticas de salud o en salud pública. Y pueden en esta parte mostrar por qué su estudio es importante y también es importante agregar una frase de qué estudios futuros podrían elaborar. Puede ser que en nuestros futuros estudios sugerimos que futuros estudios investigan más como la dosis ideal o si actividad física de fuerzas también reducen el nivel o mejora el control de la hemoglobina glicosida en pacientes con diabetes. Quizás ustedes después pueden hacer el estudio o si no, muestran la vía para otros grupos que pueden trabajar en este área. Esa parte de conclusiones, que es la parte la más breve de un resumen. A ver, una pregunta, no. Bueno, ahora no hay preguntas. Listo. Para comparar las secciones de resumen con manuscrito. En el resumen, el propósito principal del estudio está en la introducción del manuscrito, lo copian, pegan de allá. Procedimientos básicos, en parte métodos, en sus manuscritos. Los resultados primarios se encuentran, lógicamente, en resultados de sus manuscritos. Y también después, para conclusiones, para sus resúmenes muchas veces se puede sacar de la discusión o de parágrafo de conclusión de su trabajo. Ahora, las palabras claves. ¿Para qué sirven las palabras claves? ¿Por qué son importantes? ¿Qué opinan?
Y bueno, son importantes. Y en muchos resúmenes pedimos también en revistas unas palabras claves. Ok, facilitar la búsqueda. ¿La búsqueda de qué? De artículos simulados, obviamente de artículos. ¿Y qué más? Búsqueda de artículos, bueno. Realmente muchos de los máquinas de como PubMed, Cielo, cuando ustedes quieren buscar artículos, ustedes usan palabras claves. Y es correcta, clasifica la temática de cada artículo, usan gestor de búsqueda bibliográfica de artículos científicos y facilita que se buscan artículos similares. Ustedes buscan artículos, quieren ser todo lo que se publicaba en quizás TBP4 y quizás impacto de B4 a colesterol. Ustedes usan estas palabras. Y generalmente, ¿y de dónde los gestores de búsqueda bibliográfica, de dónde esos, en qué partes de manuscrito ellos buscan las palabras claves? Porque no es en todo el manuscrito. Hacen tamizaje de 3 partes de su artículo. ¿De dónde buscan las palabras claves? ¿Qué creen? En el resumen, ¿ok? Una fuente es en el resumen, el título, el segundo y el tercero. Muy obvio. En el resumen, el título y... No, introducción, ¿no? En las palabras claves, correcto. Sí, es demasiado obvio. Se buscan las claves, en las palabras claves, título y resumen. Ahora, ¿cómo usted podría aumentar la posibilidad que su artículo aparece en las buscadores? Considerando que se busca las palabras claves en el título, en el resumen y palabras claves. Nosotros queremos una superficie alta, que su artículo aparece que su artículo aparece en las buscadoras. ¿Y cómo puedes maximizar quizás la posibilidad, aumentar la posibilidad, probabilidad que aparece? Palabras de mesh es importante, es bien. Y les ayuda un poco. Asumimos que tenemos el título de su trabajo, el resumen de su trabajo, ahora tienen que redactar las palabras claves. ¿Cómo eligen las palabras claves para su artículo? Para tener más chances que su artículo aparezca en las búsquedas. Y es algo que no muchos, parece no muchos saben. Hay algo muy importante como elegirlos. Lo que está en mesh. La clave es que usan otras palabras. Porque si hacen tamizaje de su título, si tiene active física en el título, tiene quizás aptitud en el resumen, así usan algo diferente para mostrar actitud física. O diabetes. Sin diabetes en el título puede ser tolerancia abnormal de glucosa, disglicemia, otras palabras. Eso les va a aumentar un poco más de superficie para que tiene más chances que su artículo aparece en las revistas. Por ejemplo, palabras claves. Si el título es Prevención de la diabetes en personas con intolerancia a glucosa, ustedes pueden poner en palabras claves promoción de la salud, diabetes tipo 2, actividad física o estilos de vida. Su trabajo es sobre estos temas. Así tienen más chances, usan más palabras donde aparecen después en la búsqueda de sus artículos. Ese es un ejemplo, un consejo que les doy. Se usan actividad física, usan inactividad física, sedentarismo, usan palabras diferentes por sinónimos de su trabajo, prevención o promoción de salud, por ejemplo. Hábitos de vida saludables, nutrición, estilos de vida
Son algunos sinónimos que pueden usar. Listo. En conclusión, quiero que recuerden que lo más simple, lo más claro, tiene sus resúmenes, ayuda a la comunicación efectiva. Importante es que la introducción, objetivo, métodos y su conclusión están alineados. Si su objetivo es sobre asociaciones entre tabaquismo e hipertensión, los resultados tienen que mostrar resultados sobre tabaquismo y hipertensión. Y la conclusión debe ser sobre este aspecto. La conclusión debe ser sobre el tabaquismo e hipertensión. Y van a ver que hay muchos artículos que no siguen ese hilo, esa logística, ese orden lógico. El otro es que, bueno, elementos más importantes es un poco originalidad, importancia, relevancia también de su trabajo. Así que en resumen, intenta vender su trabajo. Y al final es muy importante que sigan las guías por los autores de la revista, porque si no siguen las guías no se aceptan, son rechazados y su trabajo, la posibilidad que la revista publica su trabajo es mucho más alta si siguen estas recomendaciones y si siguen la estructura claro y el objetivo que cumplen en lo que presentan resultados en conclusiones con el objetivo de su estudio. Bueno, preguntas antes que hacemos una tarea pequeña conjuntos. Cualquier pregunta, escriben en Q&A. Bueno, hacemos un ejemplo pequeño de una práctica. Esto es en español en resumen. Aquí pueden ver el resumen en la pantalla. Esa revista, la estructura, el objetivo, material y métodos, resultados y conclusiones. Esa es la estructura que ellos piden para resumen, entonces no hay introducción. Pero ese no es un error, es porque la revista lo pidió. Tiene palabras claves. Me gustaría que leen ese resumen y me cuentan en el chat qué opinan de este resumen. Si es bueno, si es no, qué falta, qué está bien, qué está mal. Usted ahora es un revisor crítico en el resumen. Consideran que es el resumen que les envió a la revista y ustedes, el editor principal, tienen que definir si lo quieren publicar. Y una pregunta en el chat, si podemos usar palabras claves en los componentes con el pico. Y sí se puede usar cualquiera de las palabras en pico que también están asociadas con el estudio, sin problemas. Bueno, ¿qué opinan de ese resumen? Tómense tiempo, leen el resumen y después me cuentan en el chat qué opinan. Les doy algunos minutos, voy a pausar, voy a poner mi micrófono, apagarlo para que se concentren y empiecen a escribir en el chat qué opinan.
Que tenemos, primera respuesta no menciona cuáles son los 4 factores de riesgos, ¿correcto? Deben poner puntos, de 0 a 10, pueden escribir cuántos puntos están en ese resumen. Un punto. No es mucho. A menos es un punto. En el objetivo no se menciona que no significa cuáles son factorías, cuáles son. En matemáticas no se menciona diseño, ¿ok? 5 puntos, Emilio, Gina, 2 puntos. Entonces no detalle el objetivo, que solo menciona que el 100% de uno de los factores de riesgo es detalle más que secundarios, ¿ok? Ok, en las conclusiones de adherencia, cuando no se habla del objetivo, muy bien, ustedes son muy buenos. 5 puntos, a pesar de todo. Muy generosos. Ok. Miramos generalmente parágrafo. Bien, el objetivo dicen que determinar la frecuencia de exposiciones a 4 factores de riesgo cardiovasculares en los pacientes adscritos a un programa de control de hipertensión arterial, hospital de Risaralda. Bueno, faltan cuáles son los factores cardiovasculares, ¿no? Y estoy de acuerdo que no dicen cuáles son. Ustedes leyendo el resumen pueden adivinar cuáles quizás son los 4 factores de riesgo que hablan cardiovasculares. Entre lo que mencionan, si miramos qué mencionan, en resultado mencionan tensión arterial, me imagino que es uno de estos. Sobrepeso, obesidad, estoy de acuerdo. Sobre índice muscular, presión arterial. Parece que también ser mujer, porque se mencionan mujeres. Y también mencionan de adherencia a tratamiento. Me imagino esos son los 4 factores de riesgo, ¿no? Exactamente, Alejandro. Yo creo que mirando el resumen. Ahora, esos son los 4 factores de riesgo más importantes en control de hipertensión. O primero, esos son los 4 factores de riesgo cardiovasculares más importantes. Porque yo me pregunto que no creo, porque si yo pregunto a cualquiera de mis estudiantes cuáles son los factores de riesgo cardiovascular más importantes, vienen colesterol, tabaquismo, quizás después inactividad física, obesidad, presión arterial, pero no creo que menciona sexo o adherencia. Así es un primer problema que primero no menciona cuáles son y los 4 eligieron que no sé por qué los eligieron. Ahora, todos los pacientes en el programa son personas que asisten al programa de control de hipertensión, ¿no? Así menciona la primera frase. Hacen pacientes con hipertensión. Esa es me imagino que el grupo de pacientes. No mencionan, como también ustedes identifican, no mencionan el diseño epidemiológico del estudio. No sabemos si es un estudio de cohorte, si es un caso control. ¿Qué opinan que es? Leyendo lo que creen, ¿es estudio observacional o experimental? Descriptivo, observación, correcto. No es analítico, es descriptivo, puramente descriptivo, observacional, perfecto. No lo mencionan. Tampoco mencionan métodos estadísticas,
no mencionan si los pacientes son todos que tienen, si son voluntarios, si es una muestra de los pacientes con hipertensión. Solo muestran que se usa un instrumento Martin Vallée-Krau para la prueba para adhesión, que se llama cumplimiento de tratamiento, pero no muestran que cómo midieron la índice de masa corporal, la presión arterial. Faltan en métodos muchísima información. Según ya métodos, solo rechazaría el manuscrito porque no me queda muy claro quiénes son, que es cierto. Ahora, resultados. Bueno, resultados es descriptivo, entonces 80% de mujeres, después en una sola frase lo combinan a ser mujer con presión arterial de sistólica y diastólico, presentan valores pero sin el rango, no presentan el rango de la confianza, que sería muy importante saber, porque nos da la precisión de la estimación. Presentan el mismo después con sobrepeso, obesidad y la adherencia al tratamiento. Y después, sorpresa, sorpresa, un 100% de los pacientes presentan al menos uno de los riesgos cardiovasculares evaluados. Considerando que uno de los 4 factores es tensión arterial y son todos pacientes con hipertensión, creo que no es una sorpresa que todos tienen al menos un factor de riesgo cardiovascular, porque ya por definición, cada uno tiene que tener menos hipertensión, si no, no atienden este programa. Entonces, la última frase de resultados es un poco chistoso, porque es como si tienes estudio de solo mujeres y decimos en 100% encontramos eran mujeres. Claro, si solo incluyes mujeres, son mujeres. Y después, en conclusiones, estoy también de acuerdo que no está de acuerdo, no está alineado con el objetivo del estudio, que ellos dicen que la alta frecuencia de exposición de riesgos cardiovasculares indica de falta de adherencia terapéutica, pero eso no fue el objetivo. Ellos no querían ver asociaciones o razones, y no sabemos si falta de adherencia o no. Y después también van muy lejos, que dicen que hay que tener un grupo interdisciplinario para entender la enfermedad por parte del paciente, que no hace mucho sentido. Entonces, yo creo que hay muchos problemas en esta parte, en este resumen. Y yo le diría como, si usted guarda algún punto, y ese punto es por creatividad, pero no por como, por parte como científica. Bueno, algunas preguntas sobre ese objetivo. No, bueno, eso fue como no redactar resúmenes, pero como ven, es mucho más divertido y fácil a practicar trabajos de lo demás que su propio trabajo. Pero es un trabajo que así no deben presentar resúmenes. Y ese fue algo que fue publicado en una revista científica.